Hola, hola, vamos por nuestra última patita de este día de conversatorios en Encuentros que Transforma y continuamos con Mabel. Ella es medium, como habíamos hablado, pero en esta oportunidad nos vamos a referir a un tema que a ella le compete mucho, que es desde su trabajo de kinesióloga, y vamos a aprender 10 mitos sobre la incontinencia urinaria. Ella cuenta de que hay muchos más, pero concretamente vamos a saber acerca de estos mitos que ella tiene preparada en este conversatorio para que podamos conocer acerca de la incontinencia urinaria. Le vamos a invitar entonces a Mabel para que se haga parte de los que se están integrando a nuestro conversatorio. Muchas gracias. Ahí estamos con Mabel. Bienvenida nuevamente, Mabel. Hola, Te doy ¿me la escuchas? palabra entonces para que nos cuentes sobre los mitos de la incontinencia urinaria. Hola a todos. Primero quiero saber si se escucha bien. ¿Sí? Porque no te escucho, Alice. ¿En serio? Ay, sí te escucho. ¿Y ¿Tú me me habrán escuchas a mí? escuchado antes? ¿Me habrán escuchado antes? Bueno, si no me escucharon, vamos a repetir nuevamente rápidamente el tema de la presentación. Estamos en este último conversatorio del día domingo 5 de julio, en donde terminamos esta jornada de encuentros que transforman con Mabel, que ella es medium, como ya lo vimos en el conversatorio anterior, pero ahora ella se va a referir como profesional desde el área kinesióloga y nos va a contar acerca de los mitos sobre la incontinencia urinaria. Ahora sí, Mabe, muchas gracias y te damos la palabra. Hola, hola, hola a todos. Miren, ahora les conversaré un poquitito con respecto a los mitos que son más frecuentes con respecto a la incontinencia urinaria. Primero les voy a hacer un hincapié en qué es lo que es la incontinencia urinaria. ¿Ya? La incontinencia urinaria es una pérdida de orina de forma involuntaria, ¿ya? Y tenemos dos tipos de incontinencia urinaria. Bueno, de hecho, tres, porque hay dos y uno después que es mixto. La primera incontinencia urinaria es de esfuerzo, que es típico que sucede cuando alguien estornuda, tose, cuando alguien hace una fuerza y hay pequeños escapes o pequeñas fugas de orina, ¿ya? La incontinencia urinaria de urgencia es la típica, por ejemplo, cuando alguien va al centro y viene llegando a la casa después de vuelta y viene abriendo la puerta de la casa y ya no se aguanta las ganas de ir al baño y abre la puerta del baño y hubo una fuga. Antes de sentarse, antes de bajarse los pantalones, fuga de orina. Esa es incontinencia de urgencia, porque ya como que juntan las piernitas, como que les hacen así, ay, por favor, así como ya llegué a la casa y hay fuga, y no alcanzan a sacarse la ropa. Y la mixta es la que comprende ambas, ¿ya? Cuando la persona tiene la incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, va a empujar algo o tose o se ríe mucho y hay fuga, y justamente también tiene la incontinencia de esfuerzo, perdón, la de urgencia, en donde siente las necesidades urgentes de ir a evacuar y lamentablemente no alcanzan a llegar al baño. Ese es el problema principal, porque en realidad yo creo que a todos de repente nos dan las ganas de ir al baño y no tenemos ningún inodoro cerca y claro, pues no aguantamos, juntamos las piernas y tratamos de aguantarnos lo más que podemos, pero alcanzamos a llegar al baño y podemos orinar sin problema, ¿ya? Pero eso es normal. La incontinencia se da en una fuga que uno no puede controlar, ¿ya? Entonces, ya teniendo claro más o menos eso, les voy a contar sobre los mitos, los más principales. Generalmente hizo como una lista de 10 mitos. El primer mito es, la incontinencia es normal con el envejecimiento. Y esto lo vamos a desmentir, porque no es normal en el envejecimiento. Las incontinencias se pueden dar a toda edad, ya en distintos géneros, hombres, mujeres, niños, incluso deportistas, que la gente dice, ay, pero si él hace deporte todo el tiempo, pero se puede dar también la incontinencia urinaria. Entonces ese primer mito, derribado. Segundo mito,
La incontinencia urinaria es algo normal después del parto. En el caso de las mujeres que tienen a una guaguita, dicen, sí es normal, yo me quedé con una incontinencia urinaria, se me caen unas gotitas, pero eso es normal pues, después de haber tenido la guagua, generalmente después de haber tenido como un parto normal. Mito, no es normal tener incontinencia urinaria después de un parto, porque para eso también hay un tratamiento previo cuando las mujeres están embarazadas para poder trabajar el piso pélvico, trabajar la movilidad de la pelvis, para que obviamente el bebé nazca de la mejor forma, dilatar el canal vaginal por donde va a nacer el bebé y también obviamente evitar que la mujer después quede con una incontinencia urinaria. Bien, si van surgiendo preguntas a todo esto mientras vamos conversando, ahora no tengo ningún problema. Me dicen que se escucha todavía un poco bajito. ¿Se escucha bajito? Te escuchamos bajito? mejor. Te escuchamos mejor O ahora. me acerco más al micrófono y eso que me coloqué un micrófono esta vez. Yo te escucho mejor que en el encuentro anterior. El otro. Sí. Ya, entonces voy a subir un poquito más el tono de voz, quizás. A lo mejor se escucha está bien. hablando muy bajito. No se escucha bien. Bien, vamos. Tercer mito. Hay que cortar el chorro de orina para fortalecer piso pélvico. Error. No, no, no. Y eso yo lo voy a repetir hasta el cansancio. Porque esa era una práctica antigua que se realizaba más o menos hace como 10 años atrás, que la matrona le decían a las mujeres, no, usted cuando vaya al baño y está haciendo pipí, vaya y corte el chorrito. Y después suelte de nuevo y siga haciendo pipí y después corte el chorrito. Y después siga haciendo pipí. No, o sea, eso ya dejó de hacerse hace mucho tiempo. Ya no se hace para trabajar piso pélvico de esa manera, porque el sistema urinario es súper complejo, en donde hay que coordinar el cerebro, hay que coordinar la vejiga, que los músculos se relajen, que la vejiga se contraiga, y más encima nos dicen, oye, pero cuando tienes que relajar y hacer pipí completamente relajada, me dicen, aprieta. O sea, es totalmente lo contrario. Así que eso hace mucho tiempo se dejó de hacer. Así que las personas que están escuchando, por favor, no lo hagan, ¿ya? No lo hagan, porque interfiere con el circuito normal de ir a orinar. Cuando yo tengo que ir al baño a orinar o a defecar, tengo que ir completamente relajado para que el sistema se relaje y de esa manera evacuar completamente, ¿ya? Por ningún momento estar cortando, como haciendo ejercicio mientras estamos defecando u orinando, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, me dicen, te escucho bien. No, ahora te escuchas como si hubiese un papel en tu micrófono. ¿Un papel? Sí, se escucha así como una sensación como de bulla extraña. ¿Y ahora? ¿Sigue escuchando la bulla? Sí, se escucha extraño. A ver si le saco la pelucita al micrófono. A ver, A ver ahora. un poco mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. Ya, perfecto. Vamos, cuarto mito. Seguimos. Cuarto mito. Bestia, nada grave. Eso uno lo escucha muy frecuentemente cuando se juntan las amigas y de repente están conversando en una charla muy amena, así generalmente tomándose unas copitas, y dicen, sí, tengo una fuga, pero poquito nada, nada grave. Eso es un error. En el tema de la incontinencia urinaria, ya es grave que ya tenga una incontinencia, ¿ya? Y obviamente si lo dejamos pasar, esto va empeorando con el tiempo, ¿ya? Entonces, si hay algunas pequeñas gotitas o hay unas poquitas fugas, no lo consideran algo menos grave, sino que inmediatamente necesitamos ir a una evaluación, a ver qué es lo que está pasando y para comenzar un tratamiento, ¿ya? Muchas veces el tema de considerar que no es nada grave y que no es una molestia puede afectar mucho a las personas, tanto el bienestar emocional, limita también la vida social el tema de la incontinencia urinaria y también puede derivar en infecciones, ¿ya? Porque suele pasar de que las mujeres generalmente
si tienen algún tipo de incontinencia urinaria, utilizan protectores diarios o utilizan una toalla higiénica o un apósito, si en el caso de que la incontinencia sea más abundante, y si no la están cambiando constantemente, eso está reposando ahí, ¿ya? Entonces eso puede ser un cultivo para una infección urinaria. Bien, vamos por el quinto mito. Solo afecta a las mujeres mayores. No, vamos a desmentirlo. Afecta tanto a hombres y mujeres, nuevamente, no mayores. Hay muchos pacientes que son niños, ¿ya? Entonces muchas veces la gente asocia el tema de la incontinencia urinaria a un tema de la vejez, y en realidad el tema de la incontinencia urinaria puede pasar también en niños porque vienen quizás con alguna enfermedad congénita, ¿ya? Que nacen con un problema y justamente una alteración en el canal vesical, algún problema renal, algún problema con la vejiga, y eso les está causando incontinencia urinaria, ¿ya? Entonces no es un tema solamente de mujeres, porque lamentablemente se encierra en mujeres. Hay muchos varones también que tienen incontinencia urinaria, sobre todo los que tienen prostatitis o que tienen una prostatectomía, que significa que les sacaron parte de la próstata o la retiraron completamente, también quedan con incontinencia urinaria, ¿ya? Y tienen que ser tratados. Y eso se puede revertir, porque ojo que muchos hombres también dicen, ay, me quedé con unas gotitas nada más, pero en el caso de los varones, cuando van al baño y quedan esas gotitas, se empieza a manchar en el boxer y se empieza a pasar al pantalón, no se dan cuenta, y empieza a generar un olor a pipí seco, ¿ya? Entonces, el resto de la gente sí se da cuenta, pero ellos lo toman como algo normal. Así que no normalicen esas situaciones. No es normal que me estén quedando gotitas de pipí manchados ahí, en el caso de los varones, en el slip o en el boxer, y menos que se pase al pantalón hacia afuera, ¿ya? Sexto mito. La incontinencia urinaria es por la musculatura débil, ¿ya? Típico que la gente dice, ay no, si yo tengo incontinencia urinaria porque mis músculos están débiles, ¿ya? Yo lo había conversado hace poquito, yo creo que contigo, Alice, que habíamos conversado que la incontinencia urinaria muchas veces llegan a la consulta, mujeres principalmente, y uno lo que evalúa en ella es musculatura con aumento de tensión en la musculatura. Músculos que están tensos, que están contracturados, que no están débiles para nada. De hecho, es al contrario, están así, como súper apretados. Entonces, como el músculo no es capaz de realizar una función completa, porque el músculo, su función principal es relajarse y contraerse, y ahí el músculo funciona bien. Pero si está con aumento de tensión, no va a funcionar correctamente. Entonces, ahí empiezan a haber fugas de orina, pero porque el músculo no está funcionando bien. Y ahí es donde uno, parte del tratamiento que tiene que realizar es liberar la tensión de esa musculatura. Ahora, muchas mujeres quizás me van a preguntar, oye, pero ¿cómo liberas la musculatura de piso pélvico? Y en realidad es una evaluación que se realiza primero, intracavitaria, esto quiere decir que es tal cual como lo hace la matrona, se recuesta, separa las piernas, uno se coloca guantecitos y empieza a palpar, a revisar cómo está la musculatura interna. Entonces, a través de la palpación, uno puede ir determinando si ese músculo está débil, está normotenso o está hipertenso, o sea, tiene mucha tensión, ¿ya? Y como les decía, la mayoría de las mujeres llegan con un músculo que está así de apretado, no un músculo débil. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Bien. Séptimo mito. ¿Beber menos agua reduce las fugas? Porque muchas mujeres que tienen ya este problema de años empiezan a disminuir la cantidad de líquido que toman. Porque me dicen, ay, pero que si yo tomo menos líquido, tengo menos fuga. Y en realidad no es así. Cuando yo tomo menos líquidos y ya tengo incontinencia urinaria, aumenta la concentración de la orina en la vejiga.
y ese aumento de concentración de orina empieza a generar irritaciones alrededor de la vejiga, por dentro, y eso va a generar más fuga. La vejiga aprieta, y si la vejiga se aprieta, caen gotis. Lamentablemente un círculo vicioso en donde las mujeres empiezan a tomar menos líquido y empiezan a tener más fuga. Con eso, yo necesito que las mujeres tomen más líquidos, que se hidraten más, porque lamentablemente se están deshidratando al realizar ese proceso de beber menos agua, porque creen, por eso es un mito, que tomar menos agua reduce la fuga, pero en realidad es al revés. Bien, mito número 8. La cirugía y los absorbentes, considérese toallas higiénicas, pañales, protectores diarios, son la única solución para la incontinencia urinaria. Eso es un mito. La mayoría de la gente siempre considera y dice, ay, yo estoy con incontinencia urinaria, pero a mi amiga la operaron y quedó recia y nunca más tuvo incontinencia. Y en realidad la cirugía siempre es la última opción, ¿ya? Antes se pueden hacer tratamientos con medicamentos, tratamientos kinésicos. Obviamente el tratamiento kinésico se hace con un kinesiólogo o kinesióloga especialista en el área de piso pélvico, ¿ya? No se le vaya a ocurrir ir al kinesiólogo de rehabilitación musculoesquelética, que no va a poder hacer ni cosquillas de lo que uno realiza como tratamiento, porque muchas veces caemos, o la mayoría de la gente cae en los juegos de que creen que, por ejemplo, un personal training le va a enseñar ejercicios de piso pélvico para fortalecer y va a mejorar la condición. Y en realidad el tratamiento que hace el personal training, por ejemplo, o el profesor de educación física, o el kinesiólogo de rehabilitación de músculo esquelética, va a trabajar con los músculos más superficiales, ¿ya? Los más externos. En cambio, el kinesiólogo o kinesióloga de piso pélvico va a trabajar con los músculos desde adentro, ¿ya? Por eso hay dispositivos intracavitarios que se colocan para trabajar específicamente la musculatura que nosotros necesitamos trabajar, ¿ya? No necesitamos trabajar abdominales, glúteos, sí, en cierta medida, pero principalmente los que contienen la orina son intracavitarios, ¿ya? Mito número 9. El tratamiento kinésico de piso pélvico se realiza con balones. Eso es mentira. Y a mí me da mucha risa porque la mayoría de las pacientes, cuando llegan a primera consulta, dicen, ya, vengo para que me realicen tratamiento kinésico. Ya, necesito venir con buzo, necesito venir, ¿cómo tengo que venir? Tengo que traer una pelota, o usted me va a pasar la pelota. Creen que uno va a trabajar con una pelota de yoga, ¿ya? Y muchas veces, bueno, la pelota sí nos facilita, sobre todo cuando están embarazadas y todo eso, pero es un instrumento solamente, no es parte principal del tratamiento. Cuando uno realiza una primera evaluación a los pacientes, les explica. La primera sesión prácticamente se me da, yo creo que 40 minutos explicándole al paciente cómo vamos a abordar el tratamiento para que no se asusten. Porque la mayoría cree que uno va a hacer ejercicio, que va a hacer así para allá y para acá y con las piernas y no vamos a estirar, no sé. Y en realidad es totalmente diferente y quedan sorprendidos. Entonces uno en la primera sesión jamás aborda de forma inmediata, a no ser de que ya sepan con anterioridad cómo era realmente el trabajo de piso pélvico. Pero la evaluación intracavitaria generalmente en los varones es un poquito más reacia, porque a ellos no les gusta que les realicen una evaluación intracavitaria por un tema del que dirán, de que yo soy hombre, no me puede meter un dedito ahí por el ano, todas esas cosas, ¿ya? Las mujeres son un poco más accesibles, pero necesitan que uno les explique bien cómo vamos a ir abordando el tratamiento para que puedan relajarse y realizar el tratamiento separando las piernas, obviamente, porque es todo un tema de confianza, seguridad para poder ir trabajándolo bien. Y me queda el último mito. Es normal reírse hasta hacerse pipí. Y no es normal. Si yo me río a carcajada o me están haciendo cosquillas, no necesariamente tengo que llegar a hacerme pipí, ¿ya?
Lo normal es que si me están haciendo cosquillas o me estoy riendo mucho, lo normal es que yo me pueda contener. De hecho, ni siquiera después tengo que ir al baño, nada. Uno tiene que ser capaz de contener esa orina. Porque hay muchas mujeres que dicen, no me hagan más cosquillas porque me estoy haciendo pipí. Claro, pues ya se hicieron. Entonces, eso habla claramente de que hay un problema ahí de piso pélvico. Bien, así que esos serían mis 10 mitos que derribamos completamente hoy día, pero yo les voy a dar un pequeño dato que es en realidad un error técnico de diagnóstico. Muchas personas llegan con el diagnóstico de incontinencia urinaria a la consulta cuando en realidad tienen vejiga hiperactiva, ¿ya? La vejiga hiperactiva es un concepto totalmente diferente, que se parece a la incontinencia urinaria, pero la vejiga hiperactiva significa de que la vejiga como tal está todo el día así, apretando, apretando, apretando. Y no se cansa y está todo el día como que se aprieta y se suelta y se aprieta y se suelta. Generalmente eso se da en las personas que tienen un sistema nervioso muy excitado, se puede dar también por factores neurológicos, muchas veces en personas que tienen esclerosis múltiple, Alzheimer. Ya tenemos que considerar que hay patologías de base que pueden gatillar una vejiga y también factores físicos, por ejemplo, un aumento de próstata. En el caso de las mujeres, el tema de los cambios hormonales, ¿ya? Durante nuestro ciclo de la vida también podrían generar una vejiga hiperactiva. Y también otra cosa que es muy importante, el estilo de vida. Yo como trabajo, por ejemplo, acá en Curicó, la mayoría de mis pacientes son trabajadores de temporada, ¿ya? Que trabajan en la fruta, en la cosecha, sobre todo en el verano. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Van al campo y trabajan de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ese es el horario más o menos estándar. Y durante todo ese tiempo no van nunca al baño, ni a hacer del 1, ni impensable hacer del 2, ¿ya? Entonces, cuando ellos llegan recién a su casa, porque tienen que pensar que a veces son trayectos largos, de las 2 a las 3 más o menos llegan a su casa, ahí recién van al baño a orinar, por ejemplo. Entonces, esa cantidad de horas tratando de contener la orina, por eso hablo estilos de vida, porque hay otras mujeres, por ejemplo, que por trabajo también se aguantan y están al teléfono y dicen, no, si voy a ir después, y me aguanto. Y voy, no, si me aguanto por otro poquito, me alcanzo a aguantar otro poquitito. ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo a la vejiga? Aguanta, aguanta, y esta se sigue llenando y se sigue complaciendo y se sigue aumentando, dilatando y se sigue llenando. Y después esta vejiga llega un momento en que después dice, ya, no quiero aguantar más, y empieza así, a contraerse, a contraerse, a contraerse, y empieza un tema de vejiga hiperactiva con el tiempo, ¿ya? Porque esto no es algo tampoco de que se dé de la noche a la mañana, significa que toda una vida fue una mujer o un hombre que se estuvo aguantando las ganas de orinar por cualquier motivo, pero generalmente acá en Curicó se da por el trabajo. Entonces, terminan gatillando en una vejiga hiperactiva. Y ese diagnóstico a veces es más difícil de identificar y llegan las pacientes como incontinencia urinaria cuando en realidad están con vejiga hiperactiva. Y la vejiga hiperactiva tiene un buen tratamiento medicamentoso. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, si no está bien diagnosticado, la paciente va a seguir con fugas y va a seguir con urgencias y todo porque no le han dado el medicamento preciso para controlar la contracción de la vejiga. ¿Ya? Así que por eso quería hacer un pequeño paréntesis para que estuviesen un poquito más informadas con respecto a la diferencia entre incontinencia urinaria y vejiga hiperactiva, que muchas veces suele como confundirse ambas. Súper, oye, tengo muchas preguntas, fui anotando preguntas a medida que iba hablando de los mitos. Igual decirle a la gente que nos está viendo que puede empezar a hacer sus preguntas. Pero mira, tú hablaste de cortar el chorro, que era una creencia de las matronas antiguas. Sí. Me gustaría que pudieras ahondar en ello.
y que era, porque básicamente era desde la ignorancia que se provocó ese corta el chorro. ¿Cuál era la consecuencia de cortar el chorro, por así decirlo? Ya, mira, principalmente no viene tanto de un tema de ignorancia porque parte de los ejercicios de piso pélvico es contraer, mantener apretado y después relajar, pero sin necesidad de estar orinando. Y esa es la diferencia que hoy en día uno realiza. Antiguamente las matronas decían aproveche que está en el baño y ahí corta y suelta y corta y suelta, pero hoy en día eso genera un trastorno, ¿ya? En el sistema nervioso que va a dar la información, porque ¿qué piensan ustedes? Que viene la información de aquí del cerebro y yo digo, ya, voy a ir al baño, voy a ir a orinar, entonces el sistema se prepara, se relaja la musculatura de piso pélvico y la vejiga se tiene que contraer para que pueda orinar. Entonces es un circuito súper complejo para el sistema nervioso porque tengo que apretar una cosa y la otra tengo que soltarla, ¿ya? Entonces, pero si yo estoy haciendo que aprieto y suelto y aprieto, entonces estoy haciendo una incongruencia. Y eso muchas veces podría gatillar una vejiga hiperactiva. Ya, me voy a ir a la parte de la vejiga hiperactiva porque, aprovechando para no cortar el tema, tú hablaste de que a esto se le llamaba vejiga hiperactiva. Esto se provoca de manera inconsciente y me gustaría saber si la vejiga se dilata como se dilata el estómago cuando finalmente el estómago tiene un tamaño y termina convirtiéndose en un gran estómago por la cantidad de comida que le damos, pero tú hablas de que ella vuelve a su lugar. Entonces esto me da la idea de que es similar, pero no igual, en el hecho de que sí se dilata, pero después vuelve a su estado natural, no así como el estómago, y esto hace que finalmente sea como este elástico que se agranda y se chica, se agranda y se chica, y eso finalmente es lo que termina siendo una vejiga hiperactiva, ¿o me equivoco? No, mira, te voy a explicar mejor. La vejiga funciona así como un globo, ¿ya? Si yo inflo el globo, se estira, y si yo le saco el aire al globo, se recoge, ¿ya? La vejiga es un músculo. Entonces, esta musculatura es capaz de estirarse de acuerdo a cómo se va llenando, pero tiene un límite, ¿ya? No significa que esto se va a estirar, 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 porque tiene que considerar que dentro de la pelvis hay un espacio que es súper reducido porque hay más órganos, ¿ya? Porque está obviamente el intestino delgado, el intestino grueso, en el caso de las mujeres está el útero, los ovarios, y hay un montón de estructuras que van a ocupar espacio en esa zona. Entonces la vejiga tiene un espacio súper limitado para dilatarse, ¿ya? El tema es que, como yo te decía, este globito se infla, se estira cuando se llena y después cuando tiene que vaciar, se contrae y bota la orina. En el tema con la vejiga hiperactiva, esto ya no sigue un orden normal. Esto se aprieta y puedo tener yo la cantidad mínima de orina, porque la vejiga se empieza a contraer y empieza a mandar la señal de que tengo que ir al baño cuando ya está casi llenita. Ahí recién yo siento la primera señal y dice, tienes que ir al baño. Entonces ahí yo digo, oh, es que no puedo porque justo estoy aquí haciendo un conversatorio, no puedo ir al baño. Entonces aquí la vejiga después dice, ya, te voy a dejar unos minutos más, mientras tanto me sigo acumulando de orina y empieza a llenarse un poquitito más. Perfecto, y ahí manda otra señal y te dice, ya ahora tienes que ir al baño porque si no nos vamos a hacer pipí de alguna manera. Y empieza la urgencia. Pero en el caso de la vejiga hiperactiva, esto puede estar llenito hasta aquí nada más, un poquito, y la vejiga dice, oh, tengo orina, vamos al baño, y tengo un poquito más de orina acá arriba, vamos al baño, y a veces queda un remanente y le dice, vamos al baño, y empieza a apretarse inconscientemente, esto es algo involuntario, ya la paciente ya no lo controla de ninguna manera, entonces por eso empiezan a haber escapes y la persona ni siquiera siente cuando hay fugas, no lo siente, entonces se empieza a empapar y no se da cuenta que estaba empapada, ¿ya? Entonces por eso hay que tener mucho ojo con el tema de la vejiga hiperactiva porque
esto ya no le está mandando señales al cuerpo, la persona ni siquiera se está dando cuenta que está teniendo fugas. Obviamente lo va a sentir porque está mojada después, pero no siente esa sensación de una que dice, uy, como que algo se me salió. Claro. No, no lo alcanzan a sentir, simplemente se orinaron nada más un poquito, o a veces un chorrito, y eso de la cantidad de orina es variable. Hay personas que le caen 3 gotitas, por ejemplo, hay personas que les cae moderado, y hay personas que es abundante, y no se dan cuenta y ya están hasta los pies orinados. Entiendo. Oye, había una creencia que yo tenía con respecto a la incontinencia urinaria, que tú la cortaste a medida que ibas hablando. Yo creía que esto era solamente en mujeres y tú hablaste de que a los hombres también le pasaba. Pero ¿por qué eh, es más habitual relacionarlo con mujeres que con hombres? Ya, en el tema de las mujeres pasa de que generalmente años atrás las mujeres eran multíparas, significa que tenían muchos hijos. Mientras más peso nosotros vamos acumulando aquí en la zona del abdomen, más vamos comprimiendo todo este sistema urinario. Entonces la vejiga prácticamente queda así como apachurrada abajo de la pelvis por un tema de peso, porque antiguamente las mujeres tenían 8, 10, 12 niños, muchos, ¿ya? Entonces, por eso era más frecuente en mujeres. Hoy en día, como las mujeres ya están teniendo menos hijos y la mayoría lo está teniendo por cesárea, la cantidad de incontinencias urinarias también está disminuyendo por lo mismo, ¿ya? Pero hay otras causas que podrían generar incontinencia urinaria. Solamente yo estoy diciendo que por el tema de los embarazos ya está disminuyendo porque ya no hay tantos como antes. O sea, finalmente se quedó en un mito eso de que la mujer es la única que presenta incontinencia urinaria por el hecho de Claro. que antiguamente tenía más hijos. Hoy eso no es real porque cada vez hay menos mujeres que tienen, que son madres y en Uh-huh. menos cantidad de lo que era antes, ¿no? Justamente. Entonces, pero pueden haber otros factores predisponentes que podrían gatillar en incontinencia urinaria en las mujeres, como suele ocurrir con el tema de la menopausia o la perimenopausia, porque hay cambios hormonales. Y ahí cuando hay cambios hormonales, los estrógenos se caen a pique y ahí ocurren muchas cosas muscularmente hablando y el piso pélvico también se ve afectado, ¿ya? Algo que es importante que también reconozcan o que sepan un poquitito es que el piso pélvico no es completamente músculo, ¿ya? Un 80% del piso es fascia, ¿ya? No es músculo. ¿Qué es lo que son las fascias? Son si lo llevamos a la cocina, la cebolla, cuando uno pica una cebolla tiene como unas telitas en medio, ¿cierto? Entre cada capa hay como una membrana, como una telita medio transparente. Esa se podría llamar la fascia de la cebolla. Nuestro cuerpo está conformado por muchos tipos de fascias que separan la piel del músculo, los músculos de los ligamentos y prácticamente sirve para separar estructuras. Okay. Pero en el piso pélvico las fascias son las que prácticamente contienen todo, porque ustedes tienen que pensar cuando nosotros estamos erguidos y estamos de pie, todo cae hacia abajo y nuestra pelvis que está aquí tiene que soportar todo el peso de todos nuestros órganos y todo nuestro ser hacia arriba. Y entonces estas fascias cumplen una función de como lo harían los ligamentos, ¿ya? Una estructura rígida, firme, que no se mueva, ¿ya? Para mantener todas estas estructuras adentro, porque no están flotando en el líquido, ¿ya? Hay mucha gente que piensa, no, mi útero, mi ovario, mis riñones están como flotando dentro de la nada, y no es así. Todas esas estructuras están contenidas y están firmes a través de fascias dentro del cuerpo, ¿ya? Ya, entonces, mira. estas fascias son el 80% y los músculos son un 20% solamente. Súper. Tengo una pregunta relacionada con la perspectiva del hombre. Tú hablabas de que las mujeres tienen que tener una evaluación y ahí tengo dos preguntas. Una, en general cuando hablamos de como
como de este tipo de temas se relaciona con matrona, ginecólogo, ¿cierto? Eh, pero no con kinesiólogos. Como comúnmente hablando, obviamente desde la ignorancia, yo no sabía que un Ujú. kinesiólogo podía ver esta parte. Me entero contigo, entonces si le pasa a uno, puede que la gente también lo siga relacionando con que solamente hay que ir al ginecólogo o a la matrona para poder ver esto, y en el caso del hombre, ¿cómo se llama el que ve? Urólogo, Sí, urólogo. claro, al urólogo. Entonces, la primera pregunta, que tiene dos, es una pregunta con dos preguntas. Tú como kinesióloga, tú puedes hacer esa revisión porque hablaste de ponerte guantes, Ujú. y lo que tú haces como kinesióloga es identificar la musculatura dentro de... Justamente. Uno lo que hace es una evaluación, se llama evaluación. Primero una evaluación superficial de cómo están las estructuras por fuera, y eso considera incluso los músculos como el abdomen, cómo está trabajando, cómo está respirando, la biomecánica de la musculatura, de la pelvis, las piernas, cómo se mueve, cómo se aprieta glúteo, ya que todo lo que es externo. Y luego se hace una evaluación intracavitaria en donde el paciente se tiene que descubrir, se tiene que, en el caso de las mujeres, abrir de piernas para que uno pueda realizar una evaluación palpando, ¿ya? Entonces, por eso ya le hablaba de que uno se tiene que colocar guantes, porque uno tiene que ir palpando adentro de la estructura. Vamos a suponer, por ejemplo, que, a ver si se nota así, ya, este es el canal vaginal y uno empieza a palpar hacia abajo la musculatura, para el lado, hacia el lado de acá, y empieza a hacer un recorrido y empieza a revisar. Y le puede decir a la paciente, tosa, para ir viendo cuál es la reacción de los músculos frente a la tos. Le puede decir puje, para ir viendo cuál es la reacción de los músculos frente a pujar, ¿ya? Y entonces, después de eso, ya uno tiene más o menos un criterio de cómo está funcionando la musculatura por dentro. Porque inevitablemente nosotros necesitamos evaluarlo, y yo no tengo rayos X en los ojos para saber cómo está por dentro, entonces se tiene que revisar de esa manera. Y en el caso de los varones se realiza lo mismo, pero ellos se acomodan de ladito, exponiendo los glúteos. Uno les dice, me facilita levantando el glúteo hacia arriba, porque ellos tienen que levantarse el cachetito hacia arriba, y de esa manera, obviamente todo esto es con lubricante, con mucho cuidado, con mucho respeto, ya, obviamente siempre uno va viendo los límites también del paciente. Si me dice, no, 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 uno lo respeta. Entonces, ahora, si el paciente accede, perfecto, le pongo los guantes, colocamos el lubricante, y en el caso de los varones, la evaluación intracavitaria es por el ano, ¿ya? Entonces, por eso muchos no les gusta que uno los revise de esta manera, porque Ahí así va como, mi pregunta, ahí va mi como pregunta, ¿por qué? Porque, insisto, desde la ignorancia uno relaciona la salida de la orina a través del pene, ¿cierto? Espero que no nos exactamente, corten el en vivo después de esto, pero eh, uno relaciona como eso. Entonces, yo pensaba cuando tú empezaste a hablar de evaluación, en las mujeres yo automáticamente dije, oh, al hombre a lo mejor le tienen que ver el miembro. sí, de hecho Pero, ¿por qué? se evalúa el miembro para ver cómo está funcionando, si es que tiene alguna restricción. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama Dupuytren, que hace que el miembro se recoja y queda como inclinado hacia abajo. Entonces, hay varias cosas que uno tiene que evaluar físicamente, o observando y palpando. ¿Pero Pero por la qué evaluación real se hace palpando a través del ano en el varón. eso? ¿Por qué? Me gustaría saber por qué desde el ano, como Porque reforzando lo que está... mira, es tan simple, porque mi dedo no cabe por el hoyito del pene. Así de simple. Entonces, como yo no puedo hacer eso a través del orificio del pene, uno accede a través del orificio del ano, y encuentra toda la musculatura que tiene la misma mujer por dentro, exactamente igual. Incluso es más fácil diferenciar los músculos por el ano que por el canal vaginal. Por ejemplo, si a mí me dijera una mujer, hazme una evaluación intracavitaria por el ano, sería más fácil para mí reconocer la musculatura por el ano, pero las mujeres me dicen, no, 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 ¿cómo me va a meter el dedo por ahí? Aproveche por el otro lado, que es más fácil.
qué interesante todo este tema. Es un tema que realmente el hecho de que lo expongan que lo expongas como mito hace que uno se abra a entender Ujú. cosas que realmente somos muy ignorantes en este tema y es una situación que es importante poder llevarlo a la mesa. ¿Por qué? Porque tú hablaste de que la incontinencia podía ser incluso en niños, Sí. ¿ya? Y eh, Pero ahí quiero hacer destacar un poquito porque a los niños no se hace evaluación intracavitaria, ¿ya? pero fuera Porque de lo que obviamente, ujú, sí, porque obviamente hay que respetar la infancia y claro. obviamente todo lo que involucra ser niño, entonces uno no puede hacer una evaluación intracavitaria en un niño. Ya, súper que lo hayas puesto, más mi pregunta va en que solamente en alguno de los mitos que tú mencionaste, tú dijiste, ya con el hecho de que se arranque un poco, ya es una incontinencia. Uno de los Sí, mitos de los cuales tú mencionaste es como, no, no, si es normal porque es poquito. claro. Ujú. Claro, entonces la incontinencia es, básicamente todos somos propensos a eso. Yo ahora escuchándote, yo creo que tengo incontinencia claramente y probablemente muchos la tienen porque tú incluso hablaste de me río y me provoca incontinencia y diferentes situaciones que hacen Ujú. que se provoque esta incontinencia. Entonces, en el caso de este poquito, ¿cierto? ¿Ya? Este poquito versus a una persona que ya tiene como que operarse, porque yo entiendo que la operación se realiza cuando ya no se puede hacer nada, cuando ya es totalmente Exacto, más cuando ya no severa, hay vuelta ¿cierto? atrás. Ujú. Claro, no hay vuelta atrás, pero cuando ya uno tiene una mínima de incontinencia, ¿cuáles serían los pasos a seguir para que eso se revierta o siempre va a ser en crecimiento? No. Si la persona, por ejemplo, ya es consciente de que, porque lo primero es ser consciente de que tengo un problema, ¿ya? Que la incontinencia urinaria no es algo normal y aunque tenga una fuga de 3 o 4 o 5 gotitas, si no lo atiendo ahora porque estoy a tiempo, esto va a ir aumentando quizás con el tiempo. Entonces, si ya tengo una fuga, la idea es primero ir a consultar con su matrona, ginecólogo, en el caso de los varones con el urólogo, y ellos le van a dar el tratamiento a seguir y el tratamiento lo indica el médico, ya tiene que ser médico y luego kinesiólogo. Entonces, como nosotros somos profesionales de segunda, como por decirlo, de segunda base, no podemos diagnosticar y decirle al paciente, ya, desde ahora en adelante usted está diagnosticado con esto. No, porque tiene que hacerlo un médico primero, ¿ya? Y el médico competente en este caso sería el ginecólogo o la matrona del consultorio o el urólogo. Después que ya el médico lo diagnosticó, le puede decir, ya, usted puede ir a hacer tantas sesiones de kinesiología. Y ahí es cuando el paciente ingresa a kines, porque hay pacientes que a veces necesitan medicación y eso se lo da solamente el médico, ¿ya? No se lo da el kinesiólogo. Entiendo. Oye, ¿y qué tan habitual es? Porque, insisto, yo primera vez que entiendo que el kinesiólogo puede jugar parte en en esta situación. ¿Qué tan habitual es que el médico especialista en estos casos, como dijiste tú, ginecólogo, matrona, Uh-huh. o urólogo, deriven a un kinesiólogo? Hoy en día es bastante común. Ya, Antiguamente era como decirle ya, o sea, acostúmbrese a andar así, o acostúmbrese a utilizar toallita higiénica, pero hoy en día cada vez es más común las derivaciones al kinesiólogo porque se puede revertir. Entonces, mucho del tratamiento que uno realiza, por ejemplo, yo tengo un equipo que se llama Biofeedback, y el biofeedback va realizando unos gráficos de cómo se va evaluando al paciente con respecto a la fuerza, la coordinación, cómo van funcionando realmente sus músculos en tiempo real. Entonces ahí se va viendo claramente cómo van siendo los avances durante el tiempo.
y la mayoría revierte bastante bien si estamos hablando de una incontinencia leve a moderada. Cuando ya hablamos de una incontinencia severa y significa que ya el paciente no siente y se orina hasta los pies, y estamos hablando también de que un paciente geriátrico, está súper difícil. Ya, y ahí en esas circunstancias de las cuales tú hablas, ya sea un paciente geriátrico o que esté en una situación donde ya no hay forma, ahí es donde entra la alternativa de la operación, solo sí o sí en esas circunstancias. Solo si el paciente accede, porque siempre la última decisión la tiene el paciente. El paciente decide si quiere acceder a cirugía para ver si es que tiene una mejor calidad de vida, porque tampoco la cirugía no es completamente, no es como la panacea. Entonces, si él decide o ella decide la cirugía, perfecto. Y después de eso, hay un tratamiento kinésico después como un respaldo. Si la paciente decide no hacerse un tratamiento quirúrgico porque le da miedo, porque no le gusta la cirugía, porque le da miedo a la anestesia y por un sinfín de cosas, es la paciente la que se decide, por ejemplo, seguir utilizando pañales. Porque los adultos mayores, la mayoría utilizan pañales de adultos. Entiendo. Oye, muy, muy interesante, me encanta cómo lo expusiste desde los mitos, entiendo que hay muchos más, y claro, con todo lo que hablas, efectivamente nacen como más mitos que uno escucha y de los cuales lo relaciona la incontinencia urinaria, así que muy agradecida de este conversatorio. Me gustaría que le contáramos a la gente acerca de tu taller de prevención de incontinencia urinaria. Ya. Me voy Mire, a ir a poner el enlace para que no piense que me quede pegada. ya. Perfecto. Miren, el taller está diseñado para ser realizado en 2 días por separado. Generalmente van a ser los días sábados a las 4 de la tarde. Vamos a comenzar el sábado 18 y vamos a finalizar el sábado 25. ¿Cuál es la idea de esto? Es que el taller sea grupal, en donde las personas que se inscriban puedan vivenciar las experiencias de otros, sabiendo cómo lo viven los demás, y al mismo tiempo vamos a ir abordando cómo realizar una autoevaluación, información general y específica con respecto a lo que están sintiendo o los cambios que están teniendo. Vamos a realizar unos cambios de hábitos, vamos también a practicar ejercicios súper sencillos para realizar en el hogar. De esta manera pueden ir avanzando desde el punto de vista kinésico en la casa, que sería lo mejor. Y sobre todo vamos a hablar mucho de la prevención, porque hay muchas cosas que se pueden prevenir antes de que lleguemos a una situación después que no podamos controlar. Este taller, como les decía yo, va a incluir 2 días, los 2 días sábados, y tiene un valor de 40.000 pesos por ambos días, ¿ya? Y lo que vamos a agregar hoy día por estar haciendo el en vivo es que vamos a agregar un grupo de WhatsApp en donde cada integrante se va a agregar al grupo y puede hacerme preguntas más específicas con respecto a lo que ellos están viviendo, obviamente en un tono más personalizado, confidencial, sin que muchas veces la vergüenza nos limita, ¿ya? Entonces de esa manera pueden conversar directamente conmigo para que puedan tener acceso a más información. Súper, maravilloso. Y ya dejé enlazado para que la gente pueda llegar a tu taller de prevención de incontinencia urinaria que comienza el 18 de julio. Son 2 sesiones. Se van a encontrar 2 sábados a las 4 de la tarde por un valor de 40.000 pesos, pero si de aquí a 48 horas más ven todavía este conversatorio que estamos realizando, pueden acceder a este grupo de información más privada, más de contención, más de acercamiento contigo antes de comenzar este taller y abriendo la posibilidad de que puedan resolver dudas que en lo habitual o dentro del taller puede que cause una incomodidad. Así que para que aprovechen
de tomar este taller de 2 sesiones junto a Mabel, que ella es kinesióloga, experta en piso pélvico, así que invitados a este taller. No sé si quieres agregar algo más, Mabe. Solamente que los varones, mujeres que están viendo este conversatorio ahora, que no sientan vergüenza, ¿ya? Y que tampoco lo consideren normal. Tienen que recurrir a un especialista para que sean evaluados y ver en qué condiciones están para que puedan mejorar su calidad de vida. Porque prácticamente la incontinencia urinaria va arruinando la vida y las relaciones sociales con el tiempo, ¿ya? Okay. Entonces es importante que lo puedan ver. Chupe. Muchas gracias. Vamos a despedir entonces este conversatorio que tuvimos junto a Mabe, muy interesante. Pudimos derribar varios mitos con relación a esta temática y volver a invitarlos a que se puedan inscribir al taller de prevención de incontinencia urinaria para que no lleguemos a esta operación o a esta etapa geriátrica en donde perdamos total contención de nuestra vejiga y tengamos que depender de pañales, por así decirlo. Este es el momento en donde podemos prevenir esa etapa para no llegar a las consecuencias graves que significa una operación o tener que depender de usar pañales siendo un adulto ya más con más edad y etcétera, incluso gente joven que ya ha pasado ese umbral y tiene que relacionarse de esa forma, teniendo que tener consecuencias a nivel social, como lo dices tú. Muchas gracias. Métanse a www.encuentroesanación.com/talleres y van a poder conectar directamente con el taller de Mabel. Muchas gracias, Mabel, por este conversatorio, por todo lo que nos enseñaste, por todo este gran conocimiento que nos trajiste en este encuentros que transforman, porque evidentemente nos transformamos después de este conversatorio. Muchas gracias a todos los que estuvieron, a los que nos vieron y nos vemos. Gracias, Alice, a todos los que están presentes. Gracias a ti por darme esta oportunidad y lo más importante es que cada vez el conocimiento se acerque más a la gente. Así que gracias. Así, seguimos con este ciclo de conversatorios probablemente el próximo mes, así que aprovechen, vamos ahí a abrir una cajita de preguntas en nuestras historias para ver qué tipo de información quieren llevar a cabo el próximo mes, aprovechando de que están nuestros especialistas a disposición de poder conocerles y así poder crear estas instancias con ustedes. Nos vemos en una próxima, que estén bien, muchas gracias, chao, chao. Chao.